Marcos 4, del 1 al 9. Vamos a leerlo guiado. Primero las damas y luego los hombres. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto a él. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregal, donde no tenía mucho, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no. Pero cayó en buena tierra y dio, creció y entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, nosotros seguramente ya hemos escuchado miles de veces esta parábola. La parábola del sembrador le dicen, pero realmente la palabra del sembrador es un mal título para esta parábola. Realmente se debería llamar los 4 terrenos. Pero hoy, el día de hoy, la prédica no se va a llamar como llamarían muchos la parábola, sino que se va a llamar Ruja por la palabra. Ruja por la palabra, quizá, ¿cierto? Ruja por la palabra. Así se titula la prédica del día de hoy. Vamos a ir versículo por versículo para que ustedes vayan entendiendo qué nos quiere decir hoy la palabra del Señor. Entonces, mantengan separado siempre este capítulo. E igual, aquí les di en una hoja, aquellos que no la recibieron la pueden recibir luego, la comparación de Mateo, Marcos y Lucas de la parábola, porque nosotros vamos a ver que son muy diferentes. ¿Y por qué es la diferencia? Porque cada autor tiene un propósito diferente. Comencemos entonces. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces nosotros vemos que alrededor de Jesús siempre había mucha gente. Como les dije la semana pasada, Jesús era una superestrella, Jesús era una persona famosa y si Jesús iba para alguna parte, le seguían gran cantidad de personas. Jesús no se mantenía solo con sus discípulos. Por el contrario, siempre había mucha gente a su alrededor. Tanto que la palabra nos dice incluso que muchas veces por tanta gente que había alrededor de Jesús no podían comer. Entonces nosotros vemos que Jesús por esta razón tuvo que sentarse en una barca. En una barca porque había mucha gente a su alrededor. E imagínense las olas haciendo su normal ruido y la voz del Señor se escuchaba. Imagínense la potencia de esa voz. Imagínense cuán estruendoso era esa voz, una voz poderosa. Luego nos dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces vemos que Jesús hablaba a través de ¿qué? De parábolas. ¿A quiénes? A la multitud. Pero a los discípulos les contaba los secretos del reino de los cielos, nos dice la palabra. ¿Por qué les hablaba por parábolas? Porque la gente no entendía. Y porque realmente las parábolas, ¿qué son las parábolas? Es utilizar lo cotidiano para explicar el reino de los cielos. Y el mejor predicador es Jesús. El mejor ser humano o el mejor ser que utiliza las parábolas es Jesús. Entonces comencemos. Escuchamos esta parábola muchas veces, pero hoy les pido casi que olvídense de lo que saben de esta parábola y escuchen de nuevo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Comienza así Jesús su parábola. Entonces, nosotros vemos en la época de Jesús
en la época de Jesús, obviamente el trabajo de ser sembrador, de ser agricultor, era un trabajo muy frecuente. Hoy no lo vemos tan frecuente. Hoy vemos que de pronto hay abogados, médicos, y de pronto no nos encontramos con alguien que diga, yo trabajo con la tierra. No lo hacemos tan frecuente, al menos en la ciudad. Pero cuando Jesús habla del sembrador, toda la gente que está alrededor de Jesús entiende a un sembrador y lo relacionan, se imaginan a un sembrador. Entonces venía el sembrador y trabajaba la tierra, araba la tierra a través de un animal o a través de sus manos. Trabajaban la tierra y hacían estos surcos en los cuales iban a poner la tierra. Iban a poner la semilla. Entonces ellos siempre estaban con un saco o con una canasta llena de semillas. ¿Y qué hacían? Cogían con su mano y esparcían. Esparcían las semillas. De ahí sale la palabra broadcasting, que no es señales, eso no es una palabra radiodifusión. Realmente eso no es algo nuevo. Realmente esto, en inglés, broadcasting, significa esparcir. De ahí sale. Es una palabra de agricultura. Entonces, cuando uno está haciendo radiodifusión, realmente está sembrando ¿qué? Semillas. Entonces, cogen su saco lleno de semillas o su canasta llena de semillas, cogen con su mano y esparcen. Incluso el Evangelio de Tomás dice, el sembrador coge con su mano un puñado de semillas y las esparce. Nos dice el Evangelio de Tomás, que no es un libro que está en nuestro Nuevo Testamento, sino que es un libro que está fuera del canon de la Biblia que nosotros tenemos. Luego, ¿qué nos dice aquí? Versículo 4. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces nosotros nos podemos imaginar un campo plano, y allí digamos que está todo este terreno y vamos a ver caminos, porque en Israel no se ponen cercas, no se ponían cercas, al menos no en esa época, y si se ponían eran muros pequeños de piedra, pero no habían cercas. Entonces, ¿cómo se delimitaba seguramente los terrenos? Por el caminar de las personas, y cuando uno camina muy frecuentemente por un camino, ¿qué va ocurriendo? Se va haciendo una senda, un camino, como seguramente ya muchos lo sabrán. Y esos caminos eran más o menos de 92 centímetros. 92 centímetros y caminaban y iban haciendo esta senda, este camino. Y lo bueno en esa época es que, digamos, yo estoy caminando por las sendas, me encuentro, digamos, un árbol de higos. Yo quiero comer higos, yo puedo hacerlo. Y puedo comer todos los higos que yo quiera. Y no me van a decir nada. Yo puedo comer todos los higos que yo quiera, aunque los haya sembrado otra persona. Ahora, lo que yo no puedo hacer es, de pronto, venir con una camioneta a llevarme los higos. Pero yo puedo comer los higos, yo puedo comer las frutas que yo quiera. Por eso es que vemos que Jesús, en el día del sábado con sus discípulos, los estaban juzgando los fariseos porque cogían de las espigas, ¿cierto? Cogían de las espigas en el día del sábado. Entonces nosotros obviamente nos damos cuenta y vemos que cuando uno camina sobre una tierra, esta tierra se va volviendo ¿qué? Dura, se va volviendo muy dura y es una tierra incultivable, no se puede cultivar allí, es una tierra árida, es una tierra que ya ha sido pisada mucho. Entonces cuando cae una semilla es como si cayera ¿sobre qué? Sobre cemento, sobre concreto. Entonces yo pongo una semilla ahí y obviamente no va a germinar, obviamente no va a crecer. E incluso vemos que la palabra nos dice, están las aves del cielo esperando, casi que esperando están y se comen las semillas. Entonces cae la semilla al camino y las aves se los comen. Obviamente las aves están ahí pendientes. Pero no solo esto, ¿qué nos dice Lucas? ¿Qué nos dice Lucas? Aquí vemos, vamos a ver el cuadrito.
donde dice cae la semilla, no produce. En Lucas 8, 14, 4, 15. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y ¿qué fue? Fue hollada. ¿Qué significa hollada? ¿Que la pusieron en una olla? No, que la pisaron, la pisaban. Y seguramente la gente, sin darse cuenta, una semilla, caminaban y pisaban las semillas, caminaban por la senda, pisaban las semillas y las semillas que quedaban, ¿qué hacían las aves? Se las comían. Luego, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos imaginamos inmediatamente al leer esta parte? Nos imaginamos un campo lleno de piedras, pero realmente no nos podemos imaginar eso. ¿A qué se refiere pedregales? Si nosotros vemos la tierra de Israel tiene mucha piedra. Entonces, incluso los rabí, los maestros dicen que cuando Jesús estaba repartiendo las piedras por toda la tierra, por error, se le cayeron todas las piedras en Israel. Entonces, nosotros vemos que realmente, ¿qué es? Nosotros vemos una tierra que aparentemente es buena, una tierra que aparentemente se puede sembrar, pero debajo de la tierra hay muchas piedras, porque el trabajador seguramente había quitado las piedras superficiales, había cavado un poco para poner la semilla, pero como él no va a cavar mucho, sino que va a ser superficial, va a haber una cama de piedras debajo de esa tierra que parece que es cultivable. Entonces, ¿qué les va a pasar a la semilla? La semilla es puesta, pero la semilla va a tratar de echar raíz, pero como se encuentra con esas piedras, no puede seguir. Pero ¿qué va a hacer la semilla naturalmente? Va a crecer, va a germinar, pero ¿qué pasa luego? Como no tiene raíz, como no echa raíz, viene el sol y la quema. Viene el sol y la quema. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos el bambú. El bambú es un árbol que uno lo ve como si nada por fuera, pero realmente las raíces son muy profundas. Son muy profundas. Luego, nosotros vemos el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces, el sembrador estaba tirando la semilla y una parte cae entre espinos, entre ortigas, como entre espinos, mala hierba. Y todos hemos visto que ¿qué es lo que mejor crece? La mala hierba, la maleza, ¿cierto? Entonces, la maleza está ahí esperando, la mala hierba ahí está esperando y cuando cae una semilla ahí se la quieren tragar. Se la quieren tragar. Entonces, a esto se refiere esta palabra. Entonces, como ya se la tragan, no puede producir fruto, aunque aparentemente es una buena tierra. Y luego, ¿qué nos dice el versículo 8? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces nosotros vemos que es una semilla que cae en buena tierra, en una tierra fértil, en una tierra que ha sido abonada, trabajada, y va a dar fruto. Brota, crece. ¿Y cuánto produce? 30, 60 y a 100 por uno. Pero en promedio, ¿cuánto produce una cosecha? Ni siquiera 10%, ni siquiera 10 por uno, sino 7.5 por uno. Entonces, cuando Jesús dice 30, 60, 100 por uno, para los israelitas eso es, ¿cómo así? Si normalmente es 7.5, ¿cómo va a ser 30, 60 y 100? Eso es realmente muy grande. Realmente una gran cosecha. Y luego nos dice, entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Esa es la parábola. Ahora vamos más profundo, vamos a escarbar y vamos a ver qué nos quiere decir la palabra. Por eso es tan importante entender el contexto, saber qué quería decir Jesús, pensar Jesús en esa época, cómo veía a los sembradores, es muy importante. Ahora buscamos qué es lo que nos quería decir Jesús realmente.
¿Cómo comienza el versículo 3? ¿Con qué palabra? Oíd. ¿Y cómo termina el versículo 9? El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, Jesús está diciendo en imperativo, como una orden: oigan, oigan, oigan. Oigan que lo que les voy a decir es muy importante. Tanto que Jesús luego dice: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Oigan, es decir, este es el principio de muchas parábolas. Este es el fundamento de muchas parábolas. Oigan, oigan, oigan muy bien. Oigan muy bien. Y nosotros vemos en la Biblia, encontramos una herramienta literaria que a mí me gusta mucho y que he encontrado cosas hermosas a través de eso, que se llama inclusio. ¿Qué es inclusio? Es utilizar dos frases que por lo general son muy parecidas o son totalmente parecidas, se utilizan como paréntesis. Una frase es un paréntesis que abre y la otra frase es un paréntesis que cierra, ¿cierto? Y lo que está dentro de ese paréntesis es de lo que está hablando estas dos frases. Un ejemplo, vamos a buscar Mateo 5. Recuerden dejar separado. Mateo 5. ¿De qué nos hablan las bienaventuranzas? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el tema principal de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas. Las bendiciones. La misericordia. Vamos a leer versículo 3. Bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre paréntesis. Luego vamos a ver el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Porque qué? De ellos es el reino de los cielos. Cierra paréntesis. Miren, son dos palabras que se parecen. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Entonces, ¿de qué nos hablan las bienaventuranzas? De cómo recibir, de cómo ser parte del reino de los cielos. Por eso Carson, que es un teólogo del Nuevo Testamento, él explica muy bien el Nuevo Testamento, nos dice que estas son las leyes del reino de Dios, las leyes del reino de los cielos. Y como ya les había dicho cuando les prediqué acerca de las bienaventuranzas, y luego lo podemos volver a ver, no es que, yo soy bienaventurado porque soy pobre. Hay otra persona puede escoger, no, a mí me gusta llorar, entonces voy a ser bienaventurado los que lloran. No, pero es que a mí me gusta tener hambre y sed de justicia, entonces voy a ser bienaventurado por eso. No, realmente eso es todo esto, todas estas bienaventuranzas tienen que estar en cada uno de ustedes. No es que yo escoja una bienaventuranza, sino que todas las bienaventuranzas tienen que ser parte de mí. Volvamos otra vez a Marcos. Marcos 4, 3 al 9. Entonces, Jesús luego nos da la explicación de esta parábola. Pero entonces ya entendimos por qué comienza con oíd y termina con el que tiene oídos para oír, oiga. Están diciendo Jesús, ustedes tienen que escuchar esto porque es muy importante. Vamos a ir leyendo la explicación ahora de Jesús. Y algo antes de que continuemos, sí les quiero decir una cosa, es, Jesús a veces habla duro, Jesús a veces habla suave. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando todo el mundo les gusta que les hable suave? Tratamos, ¿qué? De defender a Jesús. Tratamos de alivianar las palabras de Jesús. Pero no puede ser así. Ustedes no defiendan a Jesús. Si Jesús habló duro, Jesús habló duro. No es, pero es que Él tiene la autoridad para hacerlo. No.
Él realmente estaba hablando duro. O sea, obviamente él tiene la autoridad. Pero a lo que me refiero es, cuando él está hablando duro, sí, él estaba hablando duro. Cuando él estaba hablando suave, él estaba hablando suave. Pero no defendamos las palabras de Jesús, no suavicemos las palabras de Jesús. Por eso algunos dicen, cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y luego se empezó a hundir, ¡ah, hombre de poca fe! Entonces algunos dicen, no, a mí no me gusta ese hombre de poca fe diciendo que es como si estuviera bravo, sino que Jesús estaba sonriendo, hombre de poca fe. No, Jesús dijo, hombre de poca fe, hombre de poca fe. No es así. No alivianemos, no defendamos a Jesús, que Él es hijo de Dios. Él tiene la autoridad para hablar como Él habla y Él sabe por qué habla. Y todo lo que Él habla, todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, es porque ¿qué? El Padre se lo mandó a hacer, le dijo que lo dijera. Entonces, incluso el tono, incluso la forma, incluso el estilo en que Él lo tenía que decir, el Padre seguramente se lo dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar y hacer, obrar. Entonces, no defendamos a Jesús. Bueno, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cierto? Nos dice aquí, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Yo soy el sembrador. Hoy yo soy el sembrador. Cuando a ustedes les habla un líder, vamos a estudiar la palabra de Dios. Esa persona, ¿qué? Es el sembrador. Esa persona está sembrando la semilla. Y por ejemplo, yo muchas veces me pregunto, porque yo sí le decía, Señor, ¿por qué si yo les hablo de perdón, por qué es tan difícil que perdonen? Porque si yo les hablo de la palabra, muchos no la escuchan. Y yo estaba con esa pregunta tanto en mi mente que ya estaba cansado. Pero el Señor me mostró esta palabra, es que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sembrar. ¿Tirar la semilla a dónde? A todas partes. ¿Y de quién depende de si esa semilla produce fruto o no? Del terreno, de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente la gente cuando no entiende una prédica? Empiezan a juzgar esa predicación, empiezan a juzgar al predicador o se empiezan a autojustificar. Pero ¿qué nos dice hoy la palabra? La palabra nos dice, no es culpa del sembrador. Y obviamente yo tengo que ir mejorando y me tengo que entrenar y tengo que estudiar la palabra para explicarles bien la palabra. Obviamente yo no me excuso, si yo hablara en coreano en este momento nadie me entendería, pero yo diría, no, es culpa de ustedes, no. Pero si yo les explico la palabra, se la desmenuzo, pero ustedes no quieren entender la palabra, si ustedes no quieren recibir la palabra, si la palabra no la ponen en obras, ¿es culpa de quién? No del sembrador, no del predicador, no del líder, sino del terreno de cada uno de ustedes, y es lo que dice la palabra. Y lo vamos a ver. Entonces el sembrador, ¿quién es? El que predica la palabra. Y esto era muy importante para los discípulos. Entonces Jesús les está hablando acerca del futuro. Ustedes son los sembradores, discípulos. Apóstoles, ustedes son los sembradores. Pero se van a encontrar con personas que no van a recibir la palabra y personas que van a recibir la palabra. ¿Pero qué tienen que hacer ustedes? Predicar la palabra, llevar la palabra, echar la semilla. Y obviamente el sembrador último, es decir, el máximo sembrador, ¿quién es? Dios. Dios. Pero Él a través de quién siembra? A través de la predicación, a través de nosotros. Entonces, el sembrador somos nosotros. Todo aquel que predica la palabra es sembrado. Ahora, ¿qué tiene que hacer el sembrador? El sembrador va donde la persona que le va a dar las semillas, ¿que es quién? Dios. Únicamente Dios puede dar la semilla. El sembrador no puede producir semillas. Él no puede decir, semillas, y le salen las semillas. No. Él tiene que recibir las semillas. Y él recibe las semillas y empieza a sembrar. Entonces, ¿yo de dónde debo recibir la palabra? De Dios. Para luego entregarles la palabra a cada uno de ustedes. Yo no puedo
con mi pensamiento, con mi voluntad, explicarles la palabra, sino con la palabra que viene de Dios. Yo no puedo inventar. No puedo venir aquí a predicarles de lo que leí en un libro, sino de lo que me dice la palabra de Dios. Eso es lo que yo debo sembrarles. Ahora, ¿cuál es la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es? La palabra de Dios. Esa es la semilla. Entonces, el sembrador, en este caso yo hoy, voy a esparcir la semilla a todas partes. Es decir, voy a predicar la palabra de Dios, voy a anunciarles la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con una semilla? Pensemos en una semilla ¿qué tiene que hacer? Tiene que caer sobre la tierra tiene que ser buena, pero la semilla que no puede estar en cualquier terreno y no puede dejarse sola, sino que yo tengo que hacer ¿qué? Yo tengo que regar esta tierra, yo tengo que abonar, yo tengo que trabajar, e incluso hay personas que dicen, ay, semilla linda, ay, espero que crezcan muy bien, pero hay que trabajar. Y por eso muchos de ustedes estarán pensando, en mí cayó la palabra y yo no he producido fruto. No, hay que esperar, hay que trabajar, hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando, recibiendo la palabra de Dios, recibiendo la luz para hacer fotosíntesis, es decir, recibiendo esa gloria de Dios para que en mi vida vaya trabajando la palabra. Pero, ¿qué tiene que haber? Luego de todo eso, obligatoriamente, ¿qué debe haber? Un fruto. Un fruto. Porque si no produce fruto, ¿qué significa? Que esa semilla, ¿qué? No funcionó. ¿Y qué va a hacer el granjero? ¿Qué va a hacer el sembrador? Va a decir, esto no sirvió. Entonces el sembrador siembra. ¿Qué va a sembrar? La semilla. El predicador o aquellos que les enseñan, ¿qué van a enseñar? La palabra de Dios. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida ¿qué? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si nosotros vemos Mateo 13:19, ustedes pueden ver aquí Mateo 13:19, en la parte posterior, ¿cierto? Vamos a ver el cuadrito de arriba, ¿cierto? Donde el resultado tiene más texto que en el anterior. Vamos a ver lo que dice aquí, en esta parte. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cierto? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, nos dice la palabra. Entonces, miren lo que nos dice hoy la palabra. Satanás, el diablo, sabe que cuando la semilla de Dios, la palabra de Dios cae en una parte, es capaz de cambiar un terreno que es duro, es capaz de convertir un corazón de piedra en corazón de ¿qué? Un corazón de carne. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar, no importa que haya caído junto al camino. Si se queda ahí, puede producir. Y ustedes han visto cómo incluso entre el concreto se pueden producir árboles, plantas. Se puede producir si se deja crecer. Por eso, ¿qué hace el diablo? El diablo inmediatamente, ¿qué? Ataca. Roba esa palabra para que no pueda producir, ¿qué? Fruto. Pero miren lo que dice aquí. No entiende la palabra de Dios. No entiende la palabra de Dios, nos dice en Mateo. Y muchos seguramente no entienden la palabra de Dios cuando yo la predico. No entienden lo que está diciendo la palabra de Dios cuando están leyendo la Biblia. El problema no es que no entiendan. El problema es que se quedan sin preguntar y sin tratar de entender. Por eso rápidamente, porque es que miren, es que el diablo no les da descanso. Cuando cae la semilla, el diablo va a venir a atacar. Entonces, ¿qué debo hacer yo?
más rápidamente. No entendí, voy a buscar el que entiende. Voy a buscar el que entiende la palabra para que me la explique. Porque si no, el diablo me la va a robar. El diablo me la va a quitar. Eso es lo que yo debo hacer. Si yo no entiendo la palabra, debo buscar qué quiere decir. No entendí. Debo ser diligente. Así como cuando falta 1 hora para el examen de matemáticas y uno no entiende álgebra y le pregunta a los amigos, de la misma manera, con diligencia. Explícame cómo así estas variables, explícame todas esas cosas, estas fórmulas, explícamelas. De la misma manera, explícame la palabra. Explícame. Yo quiero entender porque no quiero que el diablo me quite esta palabra. No quiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser diligentes. Y también afinarnos con el reino de los cielos. Afinarnos. ¿Todos saben qué es el béisbol? ¿Sí o no? Béisbol, ¿saben qué es el béisbol? ¿Con qué se coge la pelota de béisbol? ¿Con la mano? Con un guante. Ahora, imagínense que yo con ese guante voy a jugar básquetbol. ¿Cómo les va a ir? Le tiro la pelota al que tiene el guante. ¿Qué va a pasar? Se le va a caer. De la misma manera, si yo no tengo las herramientas adecuadas, si digamos yo no tengo el guante adecuado para recibir la palabra de Dios, no voy a poder entenderla. Entonces, de la misma manera, yo me tengo que preparar, tengo que estudiar la palabra, tengo que venir los miércoles, tengo que venir los viernes para orar, pedirle al Señor, Señor, a través del Espíritu Santo, muéstrame qué significa la palabra. Pero si ustedes se quedan sin entender, ¿qué va a hacer el diablo? Se lleva la semilla. Luego, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, ¿cierto? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa con ellos? Tropiezan. Entonces son esas personas que dicen, ministro, qué palabra. Y se gozan, sí, qué palabra, me encanta la palabra. Esa palabra estuvo espectacular. Me encanta esta iglesia porque predican la palabra y con gozo. Bien, tengo la palabra de Dios. Por eso es que yo no confío mucho en las personas que son como tan rápidamente, muy bien la palabra de Dios. Y hay personas con ese gozo. Pero uno dice, ¿será que sí tiene la palabra en sí? Por eso en Corea dice esto. Cuando el agua calienta muy rápido, ¿qué le pasa también? Se enfría muy rápido. De la misma manera, es mejor estudiar y irme gozando con cada palabra. Pero no como si fuéramos personas súper emocionales diciendo, qué palabra. Sino vamos poco a poco con esta palabra, vamos creciendo. Pero ¿qué nos pasa? Nosotros vemos que esas palabras que se gozan, estas personas que se gozan con esta palabra al principio, luego vienen los problemas, vienen las dificultades y ahí mismo dicen, pero es que Dios me tenía que responder. Entonces, la palabra nunca nos dice que Dios nos va a excluir de lo malo de este mundo. Por el contrario, ¿qué nos promete Jesús? Nos promete persecución, nos promete tribulación, nos promete, incluso aquí dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución no dice, ¿por qué si viniere? Porque de pronto pues si viene la tribulación, no, cuando viniere la tribulación o la persecución, ¿qué va a pasar? Yo voy a tropezar. Entonces, algunos aquí de pronto vienen como si fueran a prender el televisor. ¡Qué culto tan bueno! Y luego apagan el televisor y se van. No puede ser así, sino que tienen que ser constantes. Entonces, realmente Dios nos dice a todos nosotros, a cada uno de ustedes les dice, ¿me puedo casar contigo? Yo me quiero casar contigo. Porque realmente como iglesia el Señor se quiere casar con nosotros.
Pero ¿qué le decimos nosotros? Al principio, es muy bueno, me enamoré del Señor. Pero ¿qué pasa luego? No, pero ¿sabes qué? Quedémonos como amigos. Seamos solo amiguitos. Y así somos con el Señor. Seamos solo amigos. No quiero tener una relación contigo. Seamos solo amigos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que tengamos un matrimonio con Él. Que tengamos una relación con Él cercana. Que no sea simplemente para pasar el rato como pasa mucho hoy en día. Para pasar el rato. Es que estoy muy joven y se me va la edad, entonces tengo que probar. Tengo que estar con esta, a ver qué me gusta, qué no me gusta. No. No puede ser así. Sino que tiene que ser certero, tiene que ser, esto es. Y eso es lo que nos pide el Señor. Entonces miren, tan triste esto. Vamos a leer el 18, 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. Entonces vemos estos dos, los que en pedregales y entre espinos. ¿Quién fue el que hizo que fuera infructuoso? ¿El diablo? No. Tan triste eso. ¿Quién fue? Uno. Fue uno. Primero, porque me llené mucho de gozo, pero nunca fui constante. Y segundo, porque tenía un ojo en las cosas del reino de los cielos y el otro ojo ¿dónde? En las riquezas de este mundo, en las cosas de este mundo. Ahora, no podemos decir que el dinero sea malo o que disfrutar esta vida sea malo, no. Qué bueno que el Señor nos dio los sentidos para disfrutar esta creación. Oler las cosas, ver las cosas, sentir las cosas. El dinero para poder comprar mis cosas y el dinero para poder ayudar a las demás personas. Es una gran bendición. Pero la palabra sí nos dice, el dinero es peligroso. El dinero es peligroso. Entonces, yo no puedo tener un ojo aquí en las cosas del reino y el otro ojo en las riquezas de este mundo. No sirve así. Porque es que imagínense, si ustedes tuvieran un ojo viendo acá y un ojo acá, traten de correr una maratón. ¿A quién le iría bien? A nadie le iría bien, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener nuestros ojos en Cristo, en el reino de los cielos. Realmente que solo sea el reino de los cielos. No tengamos nuestra mirada en otra parte, solo en el reino de los cielos. No le seamos más infieles a nuestro Señor. El Señor dice que no podemos servir ¿a cuántos señores? A dos señores. No podemos servir a dos señores. Entonces escojamos, ¿a quién vamos a servir? ¿A las riquezas o vamos a servir a quién? Al Señor. Por eso también dice, donde esté tu corazón, ¿qué? Donde esté tu dinero, tus riquezas, ¿dónde estará qué? Tu corazón. Entonces, si mi corazón está en las riquezas de este mundo, allí está mi corazón. Pero si mi vida, si mi concentración está en las cosas del reino de los cielos, allí está mi corazón. Y luego vamos a ver que este pasaje realmente es mucho más profundo, no es solo del diezmo y ofrenda, no. Luego lo vamos a ver. Ahora, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan ¿qué? Fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, estas son las personas que vienen con expectativa para recibir la palabra. Esas son las personas que están atentas para recibir la palabra de Dios. Estas son las personas que están escribiendo a cada palabra. Por eso les digo, cuando ustedes vengan a las prédicas, escriban, estudien. Estudien la palabra, estudien. No solo para el grupito, sino para luego pensar. Estamos grabando las prédicas por YouTube para que las escuchen. Son personas que aman la palabra y todos los días se empapan de la palabra. Y no puede ser,
Yo espero que este mensaje sea para fulano. Yo espero que este mensaje sea para Perano, para Perano, Sután. No, sino que este mensaje, cada mensaje de la palabra es ¿para quién? Para mí, solo para mí. No puede ser, yo pienso que es para esa. No, es para cada uno de ustedes. Y hoy el Señor nos dice, ¿a quiénes? A mí, oíd, escuchad. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces es para cada uno de ustedes la palabra. Y como les dije, no evalúen al predicador, no evalúen la predicación, sino evalúese quién. Cada uno, yo, se tiene que evaluar. ¿Y cuál es nuestro espejo? La palabra. La palabra es nuestro espejo. Entonces, yo sí les pido que porque ustedes están hoy aquí, no crean que son buena tierra. Porque aquí seguramente hay ¿qué? Tierra junto al camino. Aquí seguramente hay pedregales. Aquí seguramente hay los que están llenos de espinos. Y aquí también hay buena tierra. Y yo me debo evaluar. ¿Seré buena tierra? Yo soy buena tierra. Yo soy tierra que produce fruto. Y eso es en cada segundo, en cada prédica, en cada momento cuando yo me enfrento a la palabra me tengo que preguntar, ¿soy buena tierra? No porque ya vine a la iglesia me olvido de este pasaje, sino en cada segundo cuando yo les estoy predicando, arrepintámonos. ¿Qué debo pensar yo? ¿Qué tipo de tierra soy? Y esta palabra tiene que producir fruto. Tiene que producir fruto. Vamos a buscar, para que vayamos terminando, el Salmo número 1. Yo les quiero preguntar una cosa. Y yo sé que muchos de pronto lo recibieron por WhatsApp, entonces es muy fácil. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cómo se titulaba la prédica de la semana pasada? Cara a cara, muy fácil. Pero, ¿cuál era el tema principal? ¿Cuál es el punto principal? Que el Señor no quiere nada entre Él y nosotros. ¿Cómo se llamaba la prédica antes de esa? Hay que buscar la anotación. Cuando Jesús descendió del mundo. Lo importante no es el título de la prédica, sino qué me quería decir esa prédica. Por eso es tan importante escribir. Vamos a leer el versículo 1 y 2 de Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí varón, piénsenlo también las mujeres, no el hombre nomás. No es solo para los hombres. Bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso o bendito, que tiene bendición. ¿Quién de ustedes quiere tener bendición? Pero ¿qué nos dice aquí? No anduvo en todo esto, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Es decir, en la ley, en su palabra está la delicia. Y en su ley o en su palabra medita, ¿qué? De día y de noche. Entonces, en la palabra de Dios medita ¿cuándo? En otras palabras, ¿qué significa eso? En todo momento. Si yo me deleito en la palabra de Dios y yo medito
en la palabra de Dios de día y de noche, voy a ser ¿qué? Bienaventurado. Voy a tener ¿qué? Bendición. Pero ahora nosotros tenemos que entender una cosa. Aquí la palabra meditar, ¿qué significará? Que yo me siente en mi sofá, me ponga a pensar en la palabra de Dios. Ay, tan bonita la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Eso significa meditar. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Eso es meditar en la palabra de Dios? No. Por eso, si nosotros vemos la palabra de Dios en hebreo, meditar es llegué, ¿cierto? Llegué. Y vamos a encontrar que la palabra llegué aquí se utiliza para meditar. Esta es la traducción que se le puso aquí, pero hay una palabra a la que fue traducida esta palabra, la palabra llegué, pero que uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué la habrán traducido así? Vamos a buscar Isaías 31:4. Isaías 31:4. Isaías 31:4. Isaías 31:4. Los que no sepan, busquen al principio, dice, libros de la Biblia, índice, Isaías, ¿qué página es? No les dé vergüenza de eso, pues yo no sé, entonces busco y ya. Dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Entonces nosotros podemos pensar, llegué, aquí donde nos dice meditar. En ningún momento nos dice meditar. ¿En qué palabra estará traducida aquí la palabra llegué? ¿Porque Jehová me dijo a mí? No. Ruge. Entonces, cuando nosotros vemos en National Geographic o vemos canales de animales, vemos que las aves, ¿qué es lo que hacen? Giran alrededor de la presa y atacan. Que vemos cómo son los leones y los cachorros. Cogen una presa y si se acerca alguien más, ¿qué es lo que van a hacer? Están a la defensa. Para que nadie se robe su presa. Para que nadie les quite lo que ellos con tanto esfuerzo ganaron. Porque nosotros pensamos que los leones atrapan un animal fácilmente, pero tampoco. Difícil. Y les toca correr y esforzarse. Coger la presa y cuidar la presa. Porque van a venir las hienas, porque van a venir los otros animales para coger su tajada. Pero no. Los leones, ¿qué es lo que hacen? Rugen para cuidar su presa. Rugir es llegue. Rugir. ¿Qué nos quiere decir la palabra hoy? ¿Qué les quise decir hoy? Cuiden la palabra de Dios como si fuera su presa. Cuiden la palabra de Dios como si fuera la presa que con tanto esfuerzo ganaron. A eso nos manda la palabra. En otras palabras, volvemos a Salmos 1. No lo busquen, yo se los leo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ruge todo el día. Es decir, cuida esa palabra. A mí nadie me va a quitar la palabra. A mí nadie me va a arrancar esta palabra que con tanto esfuerzo gané. Nadie me va a quitar esta palabra. Por eso yo les digo, escriban, estudien. ¿Quiénes de ustedes aquí son tan inteligentes que se acuerdan de todas las prédicas que yo les he hablado? Nadie. Nadie. Y no estoy diciendo que sean tontos, es normal.
Pero yo les pregunto, ¿cuál fue la prédica de la semana pasada? Ah, es que yo tengo mala memoria. No es mala memoria. Es que el diablo, ¿qué hizo ya? Arrancó. Muchos se quedaron la otra vez que dije, no vamos a participar de la Santa Comunión porque no hemos perdonado. Pero se quedaron hasta ese día y ya. Y otra vez vuelven a tener enemistades y no importa. Y participan de la Santa Cena indignamente. Pero no, la palabra dice, cuiden esa palabra, rujan por esa palabra. Nadie va a tocar esta palabra que está en mi corazón. Nadie va a quitar la palabra que el Señor sembró. Como un león. Como un león. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, a Juan Manuel le pego? ¿Qué haría Luz Estela? Yo le pego, lerdo. Me mata. De la misma manera como uno cuida a los hijos. De la misma manera como uno cuidaría como cuidan sus bienes. Cuiden la palabra de Dios. Mantengan la palabra de Dios en sus corazones. Escriban, anoten. Por eso el pastor dice tanto, anoten, escriban. Escriban la palabra. ¿Y qué tiene que pasar en la semana? Leer la palabra otra vez y hacerla parte de ustedes. Eso es cuidar la palabra. Ah, es que yo no entendí la palabra. No. Entonces voy y pregunto. Ah, es que estuve muy ocupado. No. Si tienen tiempo para ver Betty la Fea y Los Reyes, tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces ustedes tienen que decir, diablo, ya no más. Ya no más. Yo voy a cuidar esta palabra. Lo más importante para ustedes tiene que ser la palabra. Porque solo cuando ustedes tengan la palabra van a cambiar. Solo cuando ustedes tengan la palabra van a ver que el Señor obra en sus vidas. Pero tienen que tener la palabra y tienen que luchar por ella. Nosotros pensamos que Dios es bueno, que Dios es amor. Pero Dios sí es todo eso. Pero más que eso, Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Dios es santo. Y Él ante el pecado, Él ante el que no quiere su palabra, Él dice, chao. Ah, yo no quiero estudiar tu palabra, chao. Yo no quiero orar, chao. Pero Él es misericordioso, pero Él le va a dar al que no tiene. Mateo 13:12, vamos a buscar. Mateo 13:12. Y miren que no estoy inventándome las palabras yo. Es lo que sale aquí. Mateo 13:12. Mateo 13:12. ¿Quién está diciendo estas palabras? Pedro, Juan, Down, Jesús. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué? Se le va a dar. Si yo tengo, ¿qué va a pasar? Se me va a dar y ¿qué voy a tener? Más. Y tendrá más. Pero al que no tiene, ¿se le va a dar? No. Aún lo que no tiene, se le será quitado. Si ustedes no tienen amor por la palabra, si ustedes no, es que yo no quiero estudiar los miércoles ni los viernes, ¿qué va a hacer el Señor? Bueno. Y por eso nosotros vemos que cuando uno no viene los miércoles, cuando uno no viene los viernes a estudiar la palabra, cuando uno no hace su devocional todos los días para estudiar la palabra, el primer día uno dice, pero solo es un descansito. ¿Y qué pasa la próxima semana? Se presenta algo. Y se presenta hasta que ya no viene. Hasta que ya no viene más. Si yo amo la palabra, el Señor me va a dar más y más y más y más. Pero si yo en algún momento digo, estoy tan cansado, yo no quiero hoy, ¿qué va a hacer el Señor? Venga, usted no aprecia esto que yo le di. Por eso el Señor dice, es que el Señor no va a tirar las perlas donde los cerdos. El Señor da. Y eso que si nosotros vemos la parábola, el Señor tira semillas a todas partes para que produzca.
Yo estaba estaba estudiando la palabra, se los dije el viernes, pero vamos a buscar Romanos 1, ya lo último. Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1:24 dice, por lo cual también, ¿qué? Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¿Qué hizo Dios? Lo rescató de la inmundicia, lo rescató de la concupiscencia de sus corazones, lo rescató, dice aquí, los entregó. Yo no estoy diciendo eso, lo dice la Biblia. Los entregó. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pero Dios es misericordioso, pero Dios es amor. No, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó. 28. Y como ellos, ¿quiénes? Los hombres, nosotros como seres humanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Dios qué hizo? Dios se arrodilló y les dijo, por favor, escúchame, por favor, yo te amo tanto, por favor. No, Dios ¿qué? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, aunque suene duro, y cuando yo leía esto y estudiaba esto, a mí también, o sea, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a pensar esto? Pero la palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, ¿quién es el que hizo que ellos hicieran cosas que no convienen? Dios. Obviamente es porque ellos se negaron a recibir la palabra de Dios. Pero Dios los entregó. Casi, no estoy diciendo que es así. Casi que Dios dijera, yo contigo ya no puedo más. Con ustedes ya no puedo más. Y les decía, ¿cuál es la forma? Yo puedo decir, Señor, por favor, ayúdame en mi avaricia, en mi maldad, en mi envidia, en mi fornicación, en mis homicidios, en mis contiendas, engaños y malignidades. Ayúdame, Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué hace el Señor? Bueno, dice aquí la palabra, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el Señor dice, no matarás. El Señor dice, no fornicarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Pero como no tenemos en cuenta a Dios, ¿Dios qué hace? Bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios es ante todo santo, santo, santo. Y el que no quiere su palabra, Dios simplemente dice, bueno. Y miren, 3 versículos de un libro de Romanos que nos habla que la salvación es ¿por qué? ¿Qué? Por gracia, por fe. De un libro de Romanos que nos dice eso, pero nos dice, Dios los entregó. Dios los entregó. Y nos tenemos que preguntar, ¿será que Dios ya me entregó a mí? ¿Será que Dios ya entregó a Colombia? ¿Será que Dios ya entregó a mi familia? Porque no quisimos tener en cuenta a Dios. Porque no quisimos estudiar su palabra. Signos de que realmente Dios ha entregado. Y se los dije. Primero, la idolatría. La idolatría. Y segundo, y lo vemos hoy frecuente, es un tema de mucho tabú, la homosexualidad.
Si Dios entregó a un país idolatría y homosexualidad, vamos a ver un montón. Y uno va a Estados Unidos y uno dice, voy a predicar acerca de la homosexualidad. Pastor, usted no puede predicar de eso, porque se lo llevan a la cárcel. Y aquí, seguramente en Colombia, va a pasar. En Colombia ya están buscando, en Corea ya están buscando cómo hacerlo. Que en las iglesias no se puede predicar acerca de esto. ¿Pero por qué? Porque para la sociedad ya es normal. Porque cuando uno está en pecado y el Señor ya lo entregó, el pecado uno dice, ya está normal, ya está bien. Y todo parece como si funcionara para que eso que estuviera bien, como si fuera voluntad de Dios, pero no es que sea voluntad de Dios, Dios ya lo entregó. Ahora, si viene, por ejemplo, una persona idólatra o una persona homosexual a la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo apedreamos? No, lo amamos, lo recibimos, le entregamos la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer nosotros como iglesia. Nosotros no somos nadie para juzgar, porque al igual que nosotros consideramos que eso es un pecado, nosotros estamos llenos de pecado. Pero sí tenemos que evaluarnos. ¿Será que Dios ya me entregó? ¿Será que Dios ya me entregó? Y nosotros vemos Colombia y yo amo Colombia, pero hay un gran problema en Colombia. ¿Cuál es? La idolatría. Hay mucha idolatría. Y me parece muy chardo, sinceramente, cuando llevan, digamos, una virgen, acá los curas o lo que sean, y llevan una virgen en una procesión. Y llora. Pero me parece mucho más chardo cuando se cae la virgen y todos son como llorando. Eso es una piedrita. Eso es una piedra, eso no es nada. La palabra misma dice, ustedes, ¿por qué son tan necios? Ustedes crean un Dios de un árbol y luego se arrodillan ante el árbol que ustedes mismos crearon. Tan tontos. Dios se burla de nosotros. Pero tenemos que evaluar, ¿será que Dios ya entregó a Colombia? Nosotros vemos idolatría. Nosotros vemos homosexualidad. ¿Será que Dios ya entregó a Colombia? ¿Será que Dios ya entregó a nuestras familias? ¿Será que Dios ya los entregó a ustedes? Pero hay una solución. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué nos dice aquí? Segunda de Crónicas 7:14. Si no saben, busquen en el índice, no hay vergüenza. No hay vergüenza. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ustedes quieren que Colombia sea sanada. Ustedes quieren que sus familias sean restauradas. Ustedes quieren que sus vidas sean restauradas. Entonces sean ustedes de los que buscan el rostro de Dios, de los que oran, de los que se convierten de sus malos caminos. Señor, yo voy a ser el que me arrepiente. Yo voy a ser el que me convierta de mis malos caminos. Yo voy a ser el que ore por esta nación, por esta familia, por mí. Y vamos a buscar ya por último Jeremías 5:1. Jeremías 5:1. Busquen en el índice, no hay problema. Jeremías 5:1.
dice aquí la palabra. Recorred las calles de Jerusalén. En otras palabras, vamos a pensarlo así. Recordan sus familias, recordan a Colombia, recordan a Medellín. Y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, alguno, aunque sea uno, que busque verdad y ¿qué? Y yo la perdonaré. Busquen solo uno. Busquen solo uno. ¿Y qué va a hacer Dios? Perdonar. Pero Dios no encuentra en este momento. Ese es el problema. El problema es que Dios no encuentra hoy. De pronto Dios está buscando en Gozo Santo y no encuentra hoy al justo para salvar a Medellín y a Colombia, a Latinoamérica. De pronto Dios quiere hacer y no encuentra ni siquiera en Medellín. Ya buscó en toda Medellín. No, voy a darle la oportunidad. Voy a buscar en Antioquia. Voy a buscar en Antioquia. No encuentro, pero no. Voy a darle todo el oriente. No, vamos a buscar. No encuentro. Voy a buscar en Colombia. No encuentro. Voy a buscar en Sudamérica. No encuentro. ¿Qué voy a hacer? Destruirlos. Voy a entregarlos. Por eso la palabra hoy se llama ruja por la palabra. Cuiden la palabra. Desde hoy los invito. Escriban, anoten, estudien la palabra. Si yo les pregunto, ¿qué hicimos en el 2005? ¿Qué prédica fue? Ministro, espera un momento, yo busco. Si yo veo a alguien que están peleando, ministro, un momento que yo estoy peleando, ya vamos a hacer Santa Comunión. Sí, un momentico, yo pido perdón, ¿me perdonas? Ya puedo participar de la Santa Comunión. Que sea así, que sea activo, que sea vida. Como les dije y vimos en la prédica hoy, el problema no es de la semilla, el problema no es del sembrador, sino de ¿qué? De la tierra. El problema no es de la palabra de Dios que sea incapaz, el problema no es que de pronto yo les esté explicando mal la palabra, sino que el problema es que los corazones son ¿qué? Duros y malos. Evalúense. El Señor puede convertir un corazón de piedra en corazón de carne. Vamos todos a ponernos de pie, por favor.